¿Conoces esa sensación de vacío cuando sales a tus canteros elevados por la mañana, café en mano, esperando ver progreso, y en cambio, todo se ve peor que la semana pasada? Hojas amarillentas, tallos marchitos, sustrato que se ha separado de los bordes del cantero como si quisiera escaparse. Invertiste el dinero, invertiste el tiempo, y tus canteros elevados simplemente están ahí rindiendo por debajo de lo esperado. Mira, lo que pasa es que hay algo que la mayoría no te va a decir. El 90% de los fracasos con canteros elevados se reducen a un puñado de problemas que tienen solución. Y la mayoría los puedes corregir en 24 horas. Hoy te voy a guiar por cada uno de esos problemas. Te voy a mostrar exactamente qué está saliendo mal y cómo corregirlo rápido. Y si te quedas hasta el final, tengo un atajo con enmiendas de sustrato que los productores comerciales usan para rescatar canteros en problemas casi de la noche a la mañana. Empecemos. Hacer que tus canteros elevados funcionen bien no se trata solo de esta temporada. Se trata de construir un sistema que te alimente de manera confiable año tras año, sin agotarte ni agotar tu presupuesto. Una vez que entiendas qué está realmente fallando, las soluciones son sorprendentemente sencillas. Vamos a cubrir exposición solar, calidad del sustrato, riego, acolchado, distribución de las plantas, cuidado estacional de los canteros y registro de lo que cultivas. Al final, vas a saber exactamente cuál problema está frenando tus canteros y cómo solucionarlo hoy. Primero, el error que controla todo lo demás. Si tus canteros elevados están fallando y ya probaste mejor riego, mejor fertilizante, incluso mejores semillas, pero nada parece ayudar, el problema podría no tener nada que ver con lo que hay dentro del cantero. Podría ser dónde está ubicado el cantero. La exposición solar es la base debajo de cada otra decisión que tomas en la huerta. Si la fallas, ninguna cantidad de sustrato perfecto o semillas premium te va a salvar. La mayoría de las verduras que la gente quiere cultivar, tomates, pimientos, calabazas, frijoles, necesitan un mínimo de 6 a 8 horas de sol directo todos los días. No luz filtrada a través de ramas de árboles, no sol de la mañana que desaparece a las 11. De 6 a 8 horas de pleno sol sin obstrucciones. En el hemisferio norte, la exposición hacia el sur te da la luz más larga y consistente durante toda la temporada de crecimiento. En el hemisferio sur es la exposición hacia el norte. Eso significa ese lado de tu propiedad, de tu casa, de cualquier estructura alta cercana. Si tus canteros dan hacia la dirección opuesta o están metidos contra una cerca alta del lado que debería recibir sol, básicamente te construiste un jardín de sombra, lo hayas planeado o no. Antes de mover nada, dedica un día completo a observar cómo la luz solar se mueve sobre tus canteros, mañana, mediodía y tarde. Anota cuándo las sombras de árboles, cercas o estructuras empiezan a cubrir y cuánto tiempo se quedan. Una herramienta gratuita llamada SunCalc te permite ingresar tu dirección exacta y ver cómo el sol recorre tu propiedad durante todo el año, temporada por temporada. Esos 15 minutos de investigación pueden ahorrarte años de frustración. Si tus canteros ya están colocados y no los puedes mover, no entres en pánico. Tienes opciones. Quitar una rama baja o recortar un seto podría darte 2 horas extra de luz. Pintar una cerca o pared cercana de blanco puede reflejar luz adicional hacia el cantero. Y si nada de eso funciona, gira hacia cultivos tolerantes a la sombra como lechuga, espinaca, cale y la mayoría de las hierbas. Esos en realidad van a producir mejor en media sombra que a pleno sol intenso. La peor respuesta es seguir plantando cultivos que aman el sol en un lugar sombreado y esperar resultados diferentes. Primero una evaluación honesta, después la acción. Exposición solar resuelta. El siguiente. Problema vive dentro del cantero mismo. Si tus plantas se ven pálidas, crecen lento y parecen estancarse después de un buen arranque, el sustrato es casi seguramente el problema. Y aquí es donde muchos jardineros de canteros elevados
se llevan una sorpresa desagradable, a veces literalmente en la primera temporada. Pedir sustrato a granel sin verlo es una apuesta, y grande. Lo que llega en ese camión puede estar etiquetado como mezcla premium para canteros elevados, pero lo que realmente recibes podría ser tierra arcillosa pesada, con una capa delgada de composta mezclada encima para las apariencias. La primera temporada puede funcionar más o menos. La segunda temporada se compacta en algo más cercano al concreto. Las raíces no pueden penetrar. El agua se acumula arriba en vez de filtrarse. Las deficiencias de nutrientes empiezan a aparecer por todas partes. La solución comienza con entender qué hace realmente un buen sustrato para canteros elevados. Drena bien para que las raíces no estén sentadas en agua. Retiene suficiente humedad para que no estés regando 3 veces al día. Y contiene suficiente materia orgánica para alimentar la biología del suelo, que es lo que en realidad alimenta a tus plantas. No alimentamos a las plantas directamente. Alimentamos el sustrato, y la vida microscópica en ese sustrato descompone los nutrientes en formas que las raíces pueden absorber. Si te saltas ese paso, básicamente estás vertiendo fertilizante en tierra muerta. Una mezcla casera confiable se divide en tercios aproximadamente iguales. Un tercio de composta de fuentes variadas, no de un solo tipo. Mezcla composta de residuos de jardín con composta de hongos o humus de lombriz para un perfil de nutrientes más amplio. Un tercio de material de aireación como perlita o piedra pómez, que mantiene el sustrato suelto y previene la compactación incluso después de lluvias fuertes. Y un tercio de material de retención de humedad como fibra de coco o turba, que retiene agua cerca de la zona de raíces entre riegos. Si estás trabajando con tierra nativa y no quieres comprar sustrato para llenar un cantero entero, llena aproximadamente la mitad del cantero con tu tierra nativa. Luego mezcla aproximadamente un 25% de composta y un 25% de materia orgánica como recortes de pasto parcialmente descompuestos o mantillo de hojas. No es perfecto, pero es una mejora enorme comparada con tierra nativa sola. ¿Ya tienes sustrato malo en un cantero existente? No tienes que sacarlo todo. Esparce de 8 a 10 centímetros de composta de buena calidad sobre la superficie y deja que las lombrices y los microbios del suelo hagan la mezcla por ti. En las siguientes semanas, agrega otros 2 o 3 centímetros más antes de cada nueva temporada de siembra. En un año, incluso un sustrato terrible empieza a transformarse en algo donde las plantas realmente pueden prosperar. Paciencia y composta arreglan casi todo bajo tierra. Lo que entra al sustrato importa enormemente. Cómo el agua llega a ese sustrato importa igual. El riego inconsistente arruina más canteros elevados que casi cualquier plaga o enfermedad. Los canteros elevados drenan más rápido que las huertas a nivel del suelo porque están elevados y frecuentemente construidos con materiales que facilitan el drenaje. Eso significa que el sustrato se seca más rápido, especialmente en verano, especialmente en canteros de menos de 30 centímetros de profundidad. Si tu rutina de riego es aleatoria, tus plantas lo sienten de inmediato. Pudrición apical en tomates, lechuga que se espiga, pimientos agrietados, raíces atrofiadas. Todo esto se remonta a variaciones de humedad. El riego manual funciona perfectamente bien siempre y cuando realmente suceda de manera consistente. Todos los días durante el clima caliente, cada 2 o 3 días durante periodos templados. El problema es que la vida se interpone. Te saltas una mañana, luego 2 mañanas y después, adivinanzas por completo. Un kit básico de riego por goteo elimina las adivinanzas por completo. Un kit básico de goteo con un temporizador a batería cuesta relativamente poco y toma como 1 hora en instalar. Un tubo delgado recorre tu cantero con pequeños emisores espaciados cada 15 a 30 centímetros, entregando agua lenta y directamente a la zona de raíces. Programa el temporizador para 15 a 20 minutos cada mañana y tus canteros se mantienen consistentemente húmedos sin que tengas que hacer nada.
Si el riego por goteo te parece demasiado por ahora, las mangueras de exudación son un punto intermedio más sencillo. Coloca una sobre el cantero en patrón de zigzag. Conéctala a tu manguera de jardín y déjala correr por 20 a 30 minutos cada mañana. No es tan preciso como el goteo, pero es infinitamente mejor que el riego manual esporádico. Una prueba que te dice exactamente dónde estás. Mete el dedo 5 centímetros en el sustrato a media mañana. Si se siente seco a esa profundidad, estás regando de menos. Húmedo pero no enlodado significa que estás en el punto ideal. Empapado y frío significa que te estás excediendo o que tu drenaje necesita trabajo. 5 centímetros de profundidad. Ese es tu punto de referencia. Riego resuelto. Hay una capa más entre tu sustrato y el sol que la mayoría se salta por completo. El sustrato desnudo en un cantero elevado es una invitación abierta a los problemas. La humedad se evapora rápido. La temperatura del sustrato oscila bruscamente entre el día y la noche. Las semillas de malezas aterrizan y germinan sin competencia. Los organismos benéficos del suelo se retiran más profundo para escapar de la exposición a los rayos ultravioleta. El mantillo o acolchado soluciona cada uno de estos problemas con casi cero esfuerzo. De 5 a 8 centímetros de mantillo orgánico esparcido sobre la superficie de tu cantero, actúa como una manta aislante, retiene la humedad, mantiene la temperatura del sustrato estable, suprime las malezas y se descompone lentamente en materia orgánica adicional que alimenta el sustrato con el tiempo. Piensa en él como una barrera protectora entre la atmósfera y el ecosistema vivo en tu cantero. La paja triturada es una de las mejores opciones para canteros de verduras. Se descompone a un ritmo moderado, no roba nitrógeno del sustrato y se mantiene en su lugar mejor que el heno suelto. Las hojas picadas funcionan hermosamente en canteros de otoño e invierno. La viruta de madera es excelente alrededor de perennes, árboles frutales y senderos, pero la viruta de madera fresca sin compostar en un cantero de verduras puede inmovilizar nitrógeno temporalmente conforme se descompone. Si la viruta de madera es todo lo que tienes, déjala madurar de 3 a 6 meses antes de aplicarla a canteros donde estás cultivando alimentos activamente. Aplicar mantillo toma 10 minutos por cantero. Retíralo ligeramente de los tallos de las plantas para evitar que la humedad se asiente directamente contra el tronco, lo cual puede invitar pudrición. Reponlo conforme se descompone, generalmente cada par de meses durante la temporada de crecimiento. Esa pequeña inversión de tiempo se paga con dramáticamente menos riego, muchas menos malezas y una biología del suelo más saludable durante toda la temporada. Si tus canteros elevados han estado sin acolchar toda esta temporada, agregar mantillo hoy es la mejora más rápida que puedes hacer. En 24 horas, tu sustrato ya estará reteniendo más humedad y tus plantas van a empezar a mostrar la diferencia en una semana. Si algo de esto te está resonando y estás empezando a ver dónde han estado fallando tus canteros, déjame un comentario abajo y dime qué solución vas a atacar primero. Y si esto te es útil, ese botón de me gusta ayuda mucho a que esta información llegue a más jardineros que la necesitan. Canteros acolchados y regados de manera consistente. El siguiente problema es qué va dónde dentro de esos canteros. Un cantero elevado perfectamente preparado puede seguir rindiendo mal si plantas las cosas equivocadas en los lugares equivocados. La versión más común de este error es poner las plantas altas del lado que recibe más sol, lo cual proyecta sombra sobre todo lo que hay detrás durante toda la temporada de crecimiento. Tu jaula de tomate termina bloqueando la luz solar de tu lechuga. Tus frijoles de enredadera crean una pared que tus pimientos nunca logran ver más allá. La solución es sencilla una vez que la visualizas. Planta en niveles basándote en la altura madura, con los cultivos más bajos del lado que recibe más sol y los más altos del lado opuesto. Los de porte bajo como lechuga, rábanos, fresas y hierbas van al frente donde nada bloquea su sol. Las plantas de altura media como pimientos, frijoles de mata y berenjenas van en el medio.
Los cultivos, altos como tomates, frijoles de enredadera, maíz y pepinos entutorados, anclan la parte de atrás, el lado que recibe menos sol directo, donde su altura no proyecta sombras sobre nada más. Esta distribución funciona para canteros orientados de este a oeste. Si tus canteros corren de norte a sur, planta tus cultivos más altos del lado oeste para evitar sombra por la tarde. El principio es el mismo. Piensa en dónde van a caer las sombras cuando esas plantas alcancen su tamaño completo, no dónde caen el día del trasplante cuando todo tiene 15 centímetros de alto. El espaciado entre plantas merece la misma atención. Apiñar se siente productivo cuando estás trasplantando plántulas pequeñas. Pero las plantas maduras apretadas compiten por luz, agua y nutrientes. La circulación de aire disminuye, lo cual invita a enfermedades fúngicas como el oidio. Dale a cada planta el espaciado recomendado en el sobre de semillas o la etiqueta de la planta. Se siente como espacio desperdiciado en primavera. Para mediados de verano vas a agradecer cada centímetro. El espaciado entre canteros también importa. Unos 60 centímetros de pasillo entre canteros es el mínimo para acceso cómodo. Menos que eso, y terminas pasando de lado entre los canteros, lo cual se vuelve molesto rápido y eventualmente significa que dejas de atender los canteros más difíciles de alcanzar. Si estás planeando una nueva distribución, 60 centímetros de pasillo te ahorran años de frustración. Lo que plantas y dónde lo colocas define tu temporada. Cómo cuidas el cantero entre temporadas define cada temporada después de esa. Cuando la última cosecha sale y el cantero queda vacío entrando al otoño o invierno, la tentación es simplemente dejarlo, alejarse, lidiar con eso en primavera. El sustrato desnudo durante el invierno es una de las fugas más lentas en una huerta de canteros elevados. La lluvia golpea la superficie y la compacta. Los nutrientes se lavan. La biología del suelo entra en dormancia o muere sin una fuente de alimento. Para primavera, estás empezando desde una posición peor que donde terminaste. 3 opciones para proteger los canteros entre temporadas, todas sencillas. Primera, esparce de 5 a 8 centímetros de composta sobre la superficie y déjala ahí. Las lombrices y los microbios van a trabajar esa composta dentro del sustrato durante los meses de invierno. Así empiezas la primavera con un sustrato más rico y suelto del que tenías en otoño. Segunda, esparce mantillo. La paja o las hojas picadas aíslan la superficie del sustrato, previenen la erosión y se descomponen en materia orgánica para la época de siembra. Tercera, siembra un cultivo de cobertura como trébol carmesí, centeno de invierno o guisantes forrajeros. Estos crecen durante los meses fríos, protegen el sustrato con raíces vivas, y cuando los cortas en primavera, el material verde se descompone y alimenta el cantero. Cualquiera de estos 3 enfoques toma menos de 30 minutos por cantero y el beneficio se acumula año tras año. El sustrato que se cuida entre temporadas mejora de manera constante. El sustrato que se descuida entre temporadas declina de igual manera. La diferencia se nota en cada cosecha. Un último hábito separa a los jardineros que mejoran cada año de los que repiten las mismas frustraciones. Llevar un registro de qué plantas, dónde lo plantas y cuándo lo plantas suena tedioso hasta el día que no puedes recordar si esos son frijoles de mata o de enredadera, o cuándo exactamente trasplantaste esos tomates, o qué variedad de pimiento produjo tan bien el verano pasado que quieres volver a cultivarla. Sin registros, pierdes esa información permanentemente. El método no importa. Un cuaderno en la mesada de la cocina, una hoja de cálculo en tu teléfono, un dibujo sencillo en papel cuadriculado mostrando qué cultivo fue en qué sección de cada cantero. Lo que importa es que lo hagas. Fecha de siembra, y no me siento si nombre de la variedad, ubicación en el cantero. Eso es suficiente. Toma 2 minutos por sesión de siembra. Llevar registros rinde frutos de maneras inesperadas. Empiezas a notar patrones. Tal vez tu lechuga de otoño siempre rinde mejor en el cantero del este. Tal vez tus tomates producen 2 semanas más en el cantero más cercano a la pared de la casa.
tal vez una variedad específica de la que todos hablan maravillas consistentemente, rinde mal en tu clima. Ese conocimiento es oro y solo viene de llevar registros. Cuando las plantas se estancan y no estás seguro de por qué, trabaja con esta lista de verificación. Hojas amarillentas de abajo hacia arriba generalmente señala deficiencia de nitrógeno. Agrega composta o un fertilizante orgánico balanceado. Marchitez por la mañana antes de que llegue el calor del día apunta a problemas de raíz, ya sea exceso de riego o compactación del sustrato. Bordes de las hojas que se oscurecen y se enrollan frecuentemente significa humedad inconsistente. Flores que caen sin cuajar fruta típicamente significa temperaturas extremas o mala polinización. Crecimiento lento en todo el cantero sin enfermedad obvia apunta de regreso a la calidad del sustrato. Analiza tu sustrato con un kit básico de cualquier vivero. Poco dinero y 15 minutos pueden identificar exactamente qué falta. Si ya trabajaste cada solución de este video y tu sustrato todavía no responde como quieres, aquí hay algo en lo que los productores comerciales confían y que la mayoría de los jardineros caseros nunca prueban. Té de composta. Prepáralo remojando una bolsa de tela con composta de buena calidad en un balde de 20 litros de agua sin cloro durante 24 a 48 horas, agitándolo ocasionalmente para mantener los niveles de oxígeno. Cuélalo y empapa tus canteros con el líquido. Lo que estás aplicando es una dosis concentrada de microorganismos benéficos que activan la biología del suelo casi de inmediato. 2 aplicaciones con una semana de diferencia pueden cambiar visiblemente cómo responden tus plantas en 10 a 14 días. No es magia, es microbiología y funciona. Si te fue útil, suscribirse no cuesta nada y significa que la próxima vez que publique una guía como esta, te llega directamente en vez de perderse. Déjame un comentario con tu mayor problema con los canteros elevados. Cada pregunta que haces me ayuda a saber qué cubrir después. Y los jardineros que leen esos comentarios aprenden de tu experiencia tanto como del video mismo. Eso es lo que hace de esto una comunidad, no solo un canal. Mucha suerte ahí afuera. A seguir cultivando.